Y nos escucha. Roberto Reyes le saluda, viceministro. Qué gusto, ¿cómo está? Cuéntenos, viceministro, ya arrancó la campaña para la consulta popular y el referendo, ¿no? Bueno, estamos a pocos días ya, el 21 de abril estamos llamados nuevamente a las urnas en una consulta que como gobierno creemos que es fundamental para el futuro del país, porque trata temas que son necesarios, temas de seguridad, temas de economía, que creemos que tienen que solidificarse para avanzar en esta recuperación de la patria complicada, pero yo creo que ya con una luz al final del túnel que nos llena a todos de esperanza, aunque de mucho compromiso para seguir. Y el compromiso es de todos los ecuatorianos, no solamente del gobierno y de quienes hacen este gobierno presidido por el señor Daniel Noboa Cinco. Es una esperanza, yo le diría, nacional. Estamos viviendo algo que no habíamos vivido en los últimos gobiernos, que es finalmente ver una luz al final del túnel, gracias al liderazgo de un presidente joven, el presidente Noboa, pero lo más importante, sabiendo que no tenemos que desmayar, que no tenemos que ceder ni un solo centímetro. Hemos pasado momentos durísimos este fin de semana, pero no por eso podemos ceder. Y por eso la consulta es el paso siguiente que necesitamos, por ejemplo, para dar ese respaldo a los policías, a los militares, para que continuemos las gestiones que se han iniciado hace pocos meses, pero que sí nos han dado ya un nuevo panorama de que las cosas pueden cambiar. Sí, base fundamental la seguridad. Más que uno, por ejemplo, el fin de semana, justo cuando era por el feriado de Semana Santa, se dieron hechos violentos en Guayas y acá en la provincia de Manabí y específicamente en la ciudad de Manta, ¿no? Así es, y por eso el gabinete de seguridad que se instaló hoy en Manta analizó justamente lo sucedido en 4 provincias de la costa ecuatoriana, en donde hay una violencia que ha subido o que tiene repuntes, incluso luego de las acciones que ha tomado el gobierno. Y ya vemos, y ustedes habrán visto, y lo que pasó en Manta, en Tarqui, por ejemplo, este fin de semana, donde yo estuve, le cuento, de vacaciones. Así es, y por eso no puedo decir que la ciudad de Manta estuvo intranquila, es una gran ciudad preciosa, llena de turistas, pero sí existieron estos hechos que evidentemente nos enlutan a todos y que sí tienen una raíz relacionada al crimen organizado. Vemos este tipo de cosas, esto de sacar una pistola y dar una ráfaga a ciudadanos, es algo realmente que tiene una marca distintiva de estos grupos, pero no por eso tenemos que ceder ni amedrentarnos. Y la visión del presidente y del gobierno es seguir y continuar. Y por eso, en parte de las preguntas tratamos temas de control de armas permanente fuera de las cárceles, la complementariedad de militares a policías sin necesidad ya de decretos de excepción. Porque el estado de excepción ya termina y no hay cómo renovarlo. Entonces se busca la manera y la forma de que se siga con la presencia de los militares. Esa victoria en esa pregunta serviría, por ejemplo, para que los militares permanentemente apoyen a los policías, cumpliendo las excepcionalidades, por supuesto, que se han tratado. Pero eso es algo positivo. Otro tema positivo, como le dije, control permanente de armas dentro de las cárceles y fuera de las cárceles. ¿Qué pasa con el armamento incautado? Lamentablemente hay un tráfico de armas de gran calibre que llega a manos de los delincuentes, y cuando son incautadas no podemos darle de eso a los policías o a los militares por una serie de procedimientos legales. Eso cambia con la consulta. Así que hay temas puntuales que creo yo, y esto no es un tema político de gobierno, yo creo que es un tema de país, de ciudadanos, de avanzar, de no perder la esperanza y de confiar, creo yo, en un gobierno que de forma honesta le ha dado un giro al país. Porque además puede que, han existido controles en las cárceles con la presencia de los señores militares y no podemos, o se puede decir, no, ya hicieron requisas y ya no va a haber más, porque vuelven a introducir las armas. Vuelven a introducir, y vea usted lo que nos tuvimos que enterar lamentablemente. Yo sé que esto fue un shock en las primeras semanas, hoy ya nos hemos dado cuenta que las cosas van a cambiar, pero ¿cómo puede ser posible que en los centros penitenciarios hayan piscinas, jacuzzis, discotecas, departamentos de lujo, conexiones de wifi, de televisión satelital? Es decir, ¿qué pasó antes? ¿Por qué nadie hizo nada? ¿Por qué tuvo que venir este gobierno con mucho menos recursos, pero eso sí con una gran visión y decisión para empezar de a poco a limpiar lo que hay? Porque esto no es de ahora. No es de ahora. Vea usted cómo estaban encaletadas las armas, pero habían hasta 4 niveles, metros bajo tierra, todo encaletado. Eso tiene que cambiar. Eso evidentemente es un esfuerzo durísimo en temas económicos y de gestión para el Estado. Los policías y los militares hacen un gran esfuerzo que no se conoce realmente, están cansados, pero no abandonan a los ecuatorianos, y por eso esta consulta también es un respaldo a ellos, es decirles, señores, confiamos en ustedes, sigan haciendo su trabajo porque queremos cambiar la historia del país. Y porque incluso ayer estuvo el presidente en Cuenca, estuvo en la casa de Turi, ¿no? Porque allá hasta un túnel había. Un túnel, imagínese, imagínese. Entonces, ese tipo de cosas que
yo creo que por complicidad, por corrupción o por inacción de los gobiernos anteriores no se hizo nada, ha cambiado en este gobierno. Pero eso, ¿qué significa también? Que a pocos días de la consulta vemos una arremetida de muchas personas que no quieren un triunfo en la consulta, no solo porque se ven amenazadas, sino porque a nivel político creen que sería una victoria política del gobierno y eso les afecta. Pero no es así. Pero ya lo dijo el presidente también en Cuenca el día de ayer, ¿no? Los delincuentes, los narcoterroristas van a hacer y están haciendo campaña por el no. Es una visión mezquina de decirle que Noboa no gane la consulta porque pierdo más posibilidades de pelearle el 25. Pero eso es una visión pequeña, estrecha, que no nos merecemos como ecuatorianos. Yo le hago una pregunta. Si los militares apoyan permanentemente a la policía, ¿quién gana? ¿El gobierno, el viceministro del gobierno? Gana el país, pues. Claro. Si hacemos un control permanente por ley de armas antes de ¿quién gana? Gana el país, pues. Y lo mismo en las otras preguntas que no tienen que ver con temas de seguridad porque van ya al tema económico. ¿Quién gana si cambiamos la Constitución en el tema del arbitraje internacional? Los ecuatorianos, pues porque eso significa que, por ejemplo, una gran empresa que quiere invertir en Manta, supongamos para tratar temas de atún, que Manta es una potencia, puede invertir porque sabe que va a haber algo de seguridad jurídica, sus 10 o 20 millones de dólares en una fábrica, en el momento en que haya, con lo que hemos visto en estos casos, problemas judiciales, ¿no? A nivel del país, por ejemplo, y más concretamente acá en la ciudad de Manta, han dicho muchos del sector productivo, a la subida del 3% del IVA, que es el 15%, dice, prefiero pagar el 3% del IVA a estar pagando las extorsiones, las famosas vacunas. Así es, y vea usted cómo migra también el delito, porque hemos sentido, luego de la firma de los decretos 110 y 111 que cambiaron realmente la historia del país, se han replegado estos grupos, se han vuelto a articular en algunas zonas, ya no todo el país, pero sí en ciertas... Se han concentrado en ciertas zonas. En ciertas zonas se van, tienen que entrar nuevamente el Estado, eso genera reacción, pero es una lucha permanente. Y es una lucha, le cuento, regional y mundial. Yo justo leía la prensa española este fin de semana y había un reportaje de cómo la violencia en Suecia, un país de los países nórdicos que creemos que no pasa nada, se ha recrudecido como no se imagina. Un alcalde en Colombia desesperado también viendo si ya saca a los militares a las calles. Entonces es un fenómeno que nos toca combatirlo con la visión, con la firmeza, que lamentablemente no va a desaparecer, pero que sí tiene que irse ya replegando para vivir en paz. Va a tomar su tiempo, pero lo importante es que se decidió el actual presidente de la República, el señor Danilo Boazi, de decidir, de tomar esa decisión, lo que antes no hicieron tanto gobierno que pasaron. Y por eso usted encontrará a los opositores políticos, de los que en este caso sí son politiqueros, festejando lo que pasa a nivel de inseguridad. Sí. Digo, ya somos ecuatorianos. ¿Alguien puede festejar lo que pasó, por ejemplo, en Tarqui el feriado? No, pues. Todos nos enlutamos y tenemos que tomar acción. Pero ya veo unos cuantos que festejan y dicen, este es el momento de patearle al gobierno. Porque si gana la consulta, ¿cómo peleamos el 25? Y no es así. Hay que tener una visión nacional, hay que tener la bandera del Ecuador, no la de ningún partido. Y por eso el 21 de abril sí hay la oportunidad de darle un giro. El tema de la extradición. No me van a decir que la extradición no sería útil, pues para no tener en nuestras cárceles a ciertos delincuentes y que más bien se vayan afuera. Es lógico, es necesario, bien planteada, ¿no? Porque el gobierno anterior no la planteó tan bien y además el momento político no fue el mejor y por eso perdieron. Sí, sí, y además, por ejemplo, le decía lo de la seguridad y lo de ponerle freno a esto, a pesar del poco tiempo que tiene de gobernanza el actual presidente, es decir, para todo hay tiempo cuando se planifica y cuando se tiene decisión, que es lo más importante. Y lo más importante es decisión, honestidad y no tener rabo de paja. Yo le diría una cosa, como abogado, la declaratoria del decreto 110 y 111, el conflicto armado interno, era algo lógico, se pudo haber hecho antes. ¿Por qué no lo hicieron? Es la pregunta. Y hoy vemos, con estos casos que comienzan a salir a nivel judicial, la complicidad de muchas personas que estuvieron en el poder ejecutivo, y por qué no se tomaban decisiones. Eso ha cambiado. Pero por supuesto, eso no ha gustado a ciertas personas que se han puesto en una posición ciega, le diría yo, y que hoy festejan lo que pasa a nivel de atentados contra los ciudadanos y por supuesto, no lo dicen de frente, pero quieren el fracaso de la consulta por el gobierno. Pero no saben que si eso no llega a prosperar es un fracaso del país. Claro, y de manera inteligente el gobierno y el actual presidente planteó primero los dos decretos, el 110 y 111, pero después ya no puede seguir más estado de excepción. Por ello entonces se planificó con la debida anticipación lo de la consulta para reforzar justamente lo que se está haciendo. Exactamente, porque eso significaría que ya sin decretos de excepción permanentemente los ecuatorianos podríamos tener el apoyo de militares a policía en las gestiones de seguridad interna, que es algo lógico. ¿Por qué?
porque cuando no tenemos muchos recursos, tenemos que utilizar todos los que tengamos, y los militares, apoyando a la policía, han hecho un excelente trabajo, sin descuidar tampoco las fronteras, que son su principal obligación en materia de seguridad. Pero es eso, es avanzar, es ratificar este cambio que se ha dado, sabiendo que habrán obstáculos. Hay esta frase de Winston Churchill, de que hoy le ofrecía sangre, sudor y lágrimas. Bueno, tenemos que estar conscientes de que hay que hacer un esfuerzo, de que esta es una recuperación en el tiempo, pero que quien está este momento al mando, que es un presidente joven, honesto, decidido, sí ha dado un giro que no se atrevieron a dar otros. Y de mi perspectiva muy personal, señor viceministro, incluso dicen muchos que no, este gobierno no escucha al actual presidente. Yo diría que sí, ¿por qué? Porque habían dentro de las 11 preguntas, una primero que era sobre los casinos. Que muchas personas dijeron no está encajando dentro de las 10 preguntas anteriores. Y él accedió y eliminó esa pregunta. Había una lógica económica, por supuesto, y es que en todos los países del mundo, cuando hay la posibilidad de que exista un casino, llega una inversión hotelera espectacular. Esa era la idea, no era un capricho, era la idea para que sobre todo en la costa ecuatoriana, Manabí, Santa Elena, en Guayas, venga inversión hotelera a zonas que estaban deprimidas, tomadas lamentablemente por el narcotráfico, en zonas pesqueras en donde los pescadores más humildes a veces se ven obligados a ir a esos sectores complicados. Entonces, bueno, pero es importante que se entienda. Lo del 21 de abril vamos a tener 11 preguntas. De esas 11 preguntas, 6 van, por ejemplo, para subir las penas de los delitos, para que las armas incautadas pasen a ser de uso de la policía y otros temas. Hay 5 que en cambio le cambian a la Constitución. Una de ellas es los militares apoyando a los policías, pero además tenemos el tema de la extradición, el tema del trabajo por horas, del arbitraje y algo importante, una justicia especializada constitucional para evitar estas puertas giratorias de los delincuentes en donde presentan una acción de protección, un habeas corpus y van saliendo. Los cogen hoy día y mañana ya están que es la justicia para el de cuello blanco, para el que tiene plata, porque la justicia para el de a pie no funciona. Entonces también evitamos que siga dándose si hay una victoria en esa pregunta. ¿Qué se va a hacer a través del gobierno en esta campaña ya que arranca y todo para tener la seguridad y darle la seguridad más que todo a la ciudadanía? A ver, lo primero es entender qué se pregunta, que los ecuatorianos tengan esa conciencia. Nosotros como gobierno vamos a ser muy respetuosos de no meternos en campaña, de no utilizar recursos públicos a favor de la campaña, pero sí de transmitir el mensaje que hemos propuesto a la ciudadanía para que ese mensaje se entienda y haya una decisión favorable a todas las preguntas. Esa es nuestra tarea política y esperamos llevarla con éxito. Y de igual manera la conexión con las Fuerzas Armadas y todo para en el día del proceso electoral que haya una máxima seguridad. Por supuesto, por supuesto. Como ha sucedido normalmente, ¿no? Las últimas elecciones yo diría que han sido tranquilas en el Ecuador. Esa debería ser la tónica también de esta elección, con el apoyo permanente de Fuerzas Armadas, de policía, del gobierno, de buenos alcaldes, de buenos prefectos que se han puesto la camiseta del país y de todos los ciudadanos que también se ponen la camiseta del país, más allá de las críticas de siempre, los ataques de ciertos grupos que se ven amenazados por un gobierno fuerte, popular, que no se había vivido en los últimos años. Señor viceministro, el presidente hoy está aquí en Manta. Así es. ¿Va a entregar chalecos, armamento, me parece, en el Giro, no? Entiendo que sí, hay un gabinete productivo en el que estoy yo también en la tarde. El día de mañana habrá un anuncio importante en materia de turismo para la provincia de Manta. Bueno. Sí. Para la provincia de la ciudad de Manta, ¿no? Así es, no hay que descuidar todos los frentes, ¿no? El tema de la seguridad, pero también el tema de la economía, el tema del empleo, el tema y por eso hay una pregunta del trabajo por horas que es muy importante para los jóvenes, que es la forma en la que pueden ingresar a un mercado laboral que hasta este momento les ha rechazado y empezar ya a tener contacto con lo que a futuro debería ser su proyecto de vida en el país, ¿no? Para que dejemos de pensar o para que nuestros compatriotas no piensen que la única salida es migrar y dejar al país, ¿no? Las mesas están articuladas, tanto en seguridad como de producción, de trabajo y todo el gobierno nacional para estas consultas. Todo tiene una lógica, por eso el gobierno nacional se trasladó hoy a Manta, lo mismo ha sucedido en el resto de ciudades del país, porque sí, es muy importante y útil, por ejemplo, que venga un ministro que digamos está en agricultura o está en cultura, pero viene a la provincia y entiende las necesidades y actuamos. Esa ha sido la tónica del gobierno, más que palabras, acciones. Y es destacar, porque acá los anteriores presidentes una vez al mes si acaso en su periodo, pero acá el presidente ha estado algunas ocasiones. Mire que para el invierno hubo una situación bastante lamentable con las inundaciones y llegó incluso ya ha hecho 2 aportaciones del monto total. Claro, esa es la ventaja de tener un presidente joven, por eso no se equivocaron los ecuatorianos. Eso significa dinamismo, juventud, movimiento, acción,
porque lo cómodo sería quizás quedarse en la oficina de Carondelet toda la semana, y no es así. Este gobierno no ha actuado así. El presidente, como le digo, le imprime una dinámica importantísima a este gobierno, por eso se ven cambios y acciones, y esto va a continuar. Y esa dinámica la transmite a todo el gobierno, a todo lo que es el gobierno en sí, pues, ¿no? Que además está compuesto en su mayoría por jóvenes. Ajá, sí, así es. Y eso, como le digo, le ha dado un nuevo giro a la política, y por eso hay un respaldo ciudadano. Más allá de lo que digan otras personas, hay un respaldo ciudadano y una confianza que, por supuesto, sufre a veces preocupaciones por lo que se vive, pero que se mantiene. Jóvenes, pero con muchos conocimientos, ¿no? Y con mucho dinamismo, y además figuras nuevas, no lo sé de siempre, pero también. Sí, y con experiencia política, que es bueno, y es una forma de entender la política como lo hemos manejado. Es inédito, créame. Yo me puse a revisar si en el Ecuador, desde el regreso a la democracia, un gobierno que no tenía mayoría propia en la Asamblea haya podido aprobar todos sus proyectos de ley, y no existe. El último dato es un gobierno que tuvo mayoría propia de 107 de 137 votos del 2013 al 2017 que aprobaba sus leyes. Pero ¿cómo entonces este gobierno ha logrado aprobar 5 de 5? La de turismo, la de reactivación de empleo, en fin, entendiendo la política, entendiendo al contrario, tratándolo con respeto y respondiendo también cuando hay que responder, pero entendiendo que hay diversidad de criterios y que hay que avanzar por el país en puntos medios. Ya comenzó desde el día de ayer el 15%, ¿no? en el país. En este aspecto se ha dicho desde el gobierno nacional que van a haber operativos y todo para que los que están dentro de la no subida del impuesto del 15%, haber un control, lo va a haber. Sin duda. Las gobernaciones se han activado, los comisarios se han activado en todo el país para evitar sobre todo una especulación innecesaria que normalmente se da con estos hechos económicos, pero que no puede tampoco permanecer en el tiempo. Además, no nos acordemos de una cosa: los productos de la canasta básica no suben el IVA porque no graban IVA. Entonces también hemos encontrado y detectado cierto aprovechamiento de algunas personas, pero eso tiende, con los debidos controles, a estar ya como le digo, sin especulaciones indebidas. Otra situación que ayer nos enteramos a través de las noticias, porque tenemos aquí 3 noticiarios en la mañana, al mediodía y en la tarde, es de que también hay un cuartel móvil, me parece, en la frontera para también controlar. Sin duda. Hay dentro de los pocos recursos con los que se cuentan, se ha hecho todo lo posible. Usted ha mencionado ya el cuartel, la visión del gobierno también de los cuarteles intermedios. Detectamos que parte de la permeabilidad que tenían, por ejemplo, la Policía Nacional con grupos irregulares se daba porque a veces un policía tenía que ir a dormir, por ejemplo, en Nueva Prosperina, arrendando un cuarto a una persona vinculada a estos grupos, y poco a poco había una contaminación. La lógica de los cuarteles intermedios es más bien que estén resguardados, que estén controlados por sus compañeros y siempre con el respaldo para hacer su trabajo día a día. Viceministro, no sé si todo ese alcance también de las cárceles tipo Bukele, ¿no? Así es. Que me parece que en Santa Elena se están oponiendo cierto sector de ciudadanos. Siempre es normal, nadie quiere una cárcel al lado de su casa, eso es absolutamente lógico. Pero cuando se entienda la valía de cárceles de máxima seguridad, porque son de máxima seguridad, realmente se va a respirar tranquilidad. Esos procesos avanzan, hay una prevista para Santa Elena, hay otra prevista para la provincia de Pastaza, y con el debido apoyo gubernamental social, porque no es solo poner una cárcel, es ir con toda la infraestructura de gobierno a ayudar a esas comunidades, a hacer que más bien esto sea dinámico incluso para sus realidades. Yo creo que podremos salir adelante, pero son necesarias. ¿Se mantiene la infraestructura actual? Claro. Carcelaria, vea usted que estamos utilizando La Roca como cárcel de máxima seguridad, pero en el fondo no estaba pensada para eso, y por eso hay que... ¿La falta de espacio tal vez? De cárcel, A ver, hay un fenómeno. Lo primero es tener aislados a los máximas cabecillas, ¿sí? Que son realmente los operadores, y han utilizado las cárceles para operar un poco el fenómeno que se vivió en el país de Bukele, como usted mencionó, en El Salvador. Entonces, eso es lo primero. Por eso no son cárceles masivas, pero sí son de máxima seguridad. Ahora, respecto del hacinamiento, sí es cierto que la población carcelaria excede las capacidades de las cárceles actuales. Por eso, esperamos que en los próximos días, ojalá en estas semanas, ya tengamos la comprobación de una noticia positiva, que es el primer envío de extranjeros al exterior, en donde estamos esperando una decisión de otro país para ya
empezar a liberar un poco las Eso cárceles. va a desahogar bastante, ¿no? Bastante. Además, no tiene la ninguna población carcelaria. no tiene ninguna razón que nosotros tengamos aquí, con el costo diario que implica tener un recluido en una cárcel, a personas extranjeras. No tiene ningún sentido. Entonces, por eso se está haciendo un trabajo diplomático muy delicado, muy positivo de Cancillería, para con el resto de países avanzar en estos temas. Señor viceministro del Gobierno, Esteban Torres, le queremos agradecer por Gracias su presencia en esta tarde aquí. Realmente que ha sido muy importante este diálogo y que siempre estamos con las puertas abiertas para el Gobierno, para todos quienes son parte de este importante Gobierno del señor Daniel Noboa, para transmitir todo lo que se hace y proyectarlo, ¿no?, a través de nuestros medios y que conozca la ciudadanía y una feliz estadía mientras dure aquí en Manta. Yo les agradezco muchísimo, un saludo a toda la audiencia de Radio Visión 650 AM, que yo sé que la AM es muy potente aquí en Manta, en Manabí. Cubrimos casi toda la costa. Así es. Y bueno, y un mensaje final, el 21 de abril, que ya faltan pocos días, piensen en su país, piensen en el respaldo a la policía, a las Fuerzas Armadas. Eso es lo que hemos querido transmitir como gobierno, con un respaldo a 11 preguntas muy importantes, determinantes, que esperemos que nos permitan seguir avanzando en esta recuperación de la patria. Gracias, señor viceministro. Vamos a la pausa, Ariel, y retornamos aquí en Radio Visión. Ya regresamos.